Buenas noches con todos. Primeramente, les doy gracias por conectarse. Yo sé que estamos comenzando un poquito tarde, pero todos no se pudieron conectar a la hora que era, a las 9. Bueno, todos me conocen. Mi nombre es Cecilia Castro, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y esta reunión se trata del proyecto de vinculación que tengo del 7º ciclo. Ya vamos a comenzar porque muchos tienen que retirarse. El tema que les voy a dar a conocer es la garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. Pero en sí, el tema que me toca a mí es el aborto juvenil. Igual les voy a compartir la pantalla de la cartilla que me tocó elaborar, para que les voy a leer y van leyendo también. No sé si se les estará compartiendo o no. ¿Me ayudan? Sí, sí se ve bien. Ah, ya. Ahí estamos bien entonces. Sí, está compartiendo, sí sale. Aborto juvenil. Ah, ya. Muchas gracias. Parece que ya aprendí a andar en el Zoom, porque no sabía. Ya como lo pueden ver, la portada del aborto, entonces les voy a dar, igual aquí es como les dije, es interacción, pueden preguntar, al igual que yo les puedo preguntar, por eso me califican. Ya aquí como podemos ver, tenemos lo que es la introducción. La estoy haciendo más pequeña para poderles leer porque no podía lo que estaba compartiendo en la pantalla. Como pueden observar, un aborto es una terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro o parto prematuro. Si tiene más de 28 semanas, se utilizan medicinas o cirugías para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. Quien ha tomado la decisión de terminar con esta pequeña vida causa efectos negativos en la sociedad en general, pues las madres muchas veces no cuentan con el apoyo de sus parejas, familias y factores sociales que han permitido privar de vida a un ser humano. Esa es la introducción. Creo que muchos ya tienen, conocimiento de lo que es un aborto, ¿no? Las definiciones en generales, que ya viene el desarrollo de lo que es el aborto. El aborto de por sí es un problema grave que año a año va aumentándose con frecuencia en nuestro país, lo cual acarrea más problemas de los que pueden parecer, ya que esto supone un muy alto riesgo de morbilidad y mortalidad, tanto materna como infantil, especialmente si se trata de abortos en adolescentes. La gran mayoría de situaciones se hacen de desconocimiento de los padres, por lo que esto llega a suceder de forma errónea. El aborto clandestino puede ser una causa fatal. Por ejemplo, la víctima puede llevar a la muerte por causa de una hemorragia o infecciones. Las clínicas clandestinas no tienen protección de higiene ni anestesia para los pacientes, que pueden provocar accidentes mortales. Por todas las definiciones sociales conocidas, el problema del aborto se viene directamente relacionado con la pobreza, la educación y sobre todo con la salud pública. Las autoridades estatales como enfrentan el tema por sus implicaciones ideológicas, políticas o religiosas y tratan de minimizarlo y no ver su real dimensión. Inciden también en la problemática el deficiente nivel de educación sexual y reproductiva, especialmente entre los adolescentes, así como las dificultades en el acceso real de los anticonceptivos en general y el anticonceptivo de emergencia, píldora del día después.
Solo el 50% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos. Bueno, como pueden ver, o sea, más que todo el aborto, en lo que tenemos, al menos en el conocimiento que yo tengo, es más en jóvenes, en adolescentes, y muchas veces dicen cometen errores, pues y salen embarazadas y lamentablemente no tienen el apoyo incluso de sus propias parejas. Entonces optan por el aborto, se van clandestinamente y a veces hasta pierden su vida por hacerlo así. En la mayoría de los países subdesarrollados, los organismos públicos no invierten mucho en las problemáticas del aborto cuando lo hacen. El abordaje inadecuado del problema hace que el impacto sea reducido y el aborto continúe su curso. Aquí vamos a ver lo que es que el Ecuador, todo lo que registra el Ecuador el porcentaje que Ecuador registra de los abortos a nivel nacional, pues no. El Ecuador registra el índice más alto de adolescentes embarazadas de Latinoamérica con una tasa del 17%. Y en la última década se ha registrado un incremento del 74% de estos casos. Lo que más preocupa es que hay embarazos de niñas de 13 años, edad en la que muchos de los casos no concluyen su desarrollo y se corren riesgo de salud, como desnutrición, complicaciones en el parto y hasta la mortalidad materna. Actualmente, según las cifras que maneja el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, hay 2.080 niñas y una de cada 5 adolescentes ya son madres. Frente a esta realidad, las autoridades buscan disminuir un 25% de los embarazos en adolescentes y no deseados. Entre estos últimos, se conoce que 37 mujeres de cada 100 embarazos no planifican ni desean tener al bebé. Esto hace, además, que crezcan los índices de abortos en situaciones ilegales y de alto riesgo. Solo en el último año se registraron 25.000 situaciones ilegales y de alto riesgo. El gobierno lleva adelante charlas informativas en centros de salud, planteles educativos y entrega de preservativos para reducir estos fenómenos. La Organización Mundial de Salud, este organismo apoya a muchos países a que cambien sus leyes y se apruebe el aborto. Ellos están a favor en todos sus tipos de aborto, más en los países subdesarrollados y en vía de desarrollo. En el Ecuador se ha aprobado el nuevo código, nuevas tipificaciones a nuevos delitos y el tema del aborto. También ha sido un tema de discusión entre asambleístas, muchos han estado en contra y otros a favor del aborto. Discusiones que llevaban a suspensiones de algunos asambleístas. El aborto ha sido reconocido como uno de los problemas más relevantes del contexto de la salud pública. A este se le atribuye un alto porcentaje en la morbilidad y mortalidad materna. En todo el mundo el aborto es una causa real de preocupación. Además hay que añadir que para estas mujeres que logran sobrevivir a esta intervención, en muchos casos pierden la capacidad de la concepción o tendrán un futuro serios problemas para quedar embarazada nuevamente. Es decir, que un aborto obviamente no es recomendable para nadie, ¿no? Porque tiene sus secuelas más en el futuro. El aborto en adolescentes, mujeres adultas y en general en nuestro país responde a múltiples factores, por lo que se hace necesario investigar las causas que influyen en la toma de decisiones para interrumpir un embarazo. Es una situación preocupante porque en la actualidad existe un alto índice de aborto en adolescentes. Diariamente se puede observar el ingreso continuo de los adolescentes embarazadas a un hospital gineco-obstétrico. Las mismas que al ser valoradas por especialistas ingresan con sangrados vaginales, pérdida de líquido amniótico, ausencia de latidos cardíacos fetales, ausencia de movimientos fetales, siendo estos factores que orientan al profesional médico para interrumpir el embarazo, procediendo al degrado uterino terapéutico, por lo que este problema llama la atención y es objeto de estudio, el mismo que se realiza en el periodo de mayo a agosto del 2017. Debido a que la legislación de muchos países es prohibitiva con respecto al aborto,
o que en las naciones donde las legislan los permitan. Muchas veces, y en especial en el caso de las adolescentes, no cuentan con los recursos económicos para realizarlos en un lugar que cuenten con las medidas de asepsia, anestesia, antiséptica y un personal calificado. Recurren a realizarse el procedimiento en lugares que por sus condiciones aumentan la mortalidad de estas mujeres. Las mujeres que se encuentran embarazadas y que están con amenaza de aborto, en algunos casos deciden cuidarse para continuar con el periodo de gestación y poder llegar a un feliz término, mientras que otras por temor, por causas de violación, problemas familiares o con sus parejas, o el temor de enfrentar esta realidad ante sus padres, pues deciden ponerle fin a la vida que llevan dentro de su vientre materno sin tener la precaución en el error que están cometiendo. Como pueden ver, lo que es el aborto, no sé qué puedan opinar. ¿Alguien tiene alguna opinión de lo que les he leído hasta ahora? ¿Qué opina usted sobre el aborto, señora estudiante? ¿Qué opino del aborto? Pues que en mi caso, yo opino que un embarazo no debería ser interrumpido, porque creo yo que en las circunstancias que lleguen es una bendición que Dios les da. Entonces, no estoy de acuerdo y no tengo un buen concepto del aborto. Si le toca dar un veredicto a favor del aborto, ¿qué daría usted? Depende de la situación, o sea, el por qué tendría que... No. ¿Qué daría usted? ¿Aceptaría lo que dice al margen de la ley o su opinión personal? Mi opinión personal que no. Pero en ese momento yo creo que en la opinión personal ahí en ese momento no tiene validez. No la escuché, no entendí. Respecto, Cecilia, lo que acabas de mencionar, en nuestra Constitución, hasta que ahora, últimamente lo que usted estaba explicando sobre el nuevo proceso que se aprobó en sí por el aborto. Ahí era solo legalmente, eran las personas incapaces en sí, o sea, personas que tenían alguna enfermedad, por decir, personas que tienen problemas y eran violadas, ahí sí se podía realizar el aborto, pero ahora como ya se está aprobando por las mismas situaciones que usted menciona, pero lamentablemente sabemos que muchas personas lo van a tomar digamos para mal. Yo tampoco no estoy de acuerdo porque creo que para eso hay métodos y todo eso para evitar eso, porque una vida es una vida, sea desde los meses que a veces se lo sacan a los 4 meses, 5 meses, y ya pues, o sea, hay que valorar la vida de cada uno, porque a veces saben decir, no, él es el que, por decir, a uno lo culpan por matar a alguien y todo eso, pero no, pero si una persona está consciente de lo que hace, creo que no, o sea, también es de culparle como una persona que está quitando la vida a un ser humano ya. Claro, eso iba justamente aquí en los derechos reconocidos en el Ecuador, o sea, a lo que me estabas diciendo, Amari. Recién iba a llegar a ese punto. Buenas noches, justamente participando dentro de lo que estás hablando, sí, y buenas noches con todos. Yo considero que depende de cada caso, porque justamente cuando ya se está trabajando dentro del área jurídica, ya no depende de nuestra objetividad o no, sino de los casos y de las personas que son realmente las que han sufrido o no un abuso o han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, realmente aquí cabe resaltar lo que ustedes mencionaban y lo que mencionaba la compañera desde el inicio,
se va aperturando. Sin embargo, no se debe de perder los derechos que ya se tienen, los derechos que ya están dentro del sistema nacional, lo que ya se establa el derecho a la vida y todas estas opciones que nosotros tenemos dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, justamente yo también, fuera de nuestra objetividad o no, nosotros también tenemos que tener en cuenta lo que dice acá, los derechos reconocidos, porque realmente en el país nosotros debemos de tener en cuenta que se han abierto algunos espacios porque hay muchas luchas realmente, porque hay muchas niñas, como mencionaba, que mueren en clínicas clandestinas y es lo que se busca con una reforma, que la muerte infantil por abortos disminuya, porque no debe de existir, no es justo que fuera de que hay un montón de causas para las muertes infantiles en el país, esta sea una más. Entonces, realmente por eso sí me parece muy importante dialogar sobre este tema, porque no es algo que no se debe de hablar, se debe de hablar todo el tiempo, porque así nosotras como mujeres nos empoderamos de nuestros derechos y así empoderamos a las mujeres que están atrás, porque no todas conocen estos derechos y no todas saben las opciones que tienen. Y los padres también, pues obviamente. Tenemos que tener presente algo muy importante, lo que está pasando aquí en el Ecuador. Sí, el 28 de abril, un día miércoles 28 de abril del 2021, el Ecuador aprobó la penalización del aborto. No aprobó el aborto legal. ¿Sí? ¿Qué es una penalización? Es que ya la ley ecuatoriana no va a ser, ¿qué se llama? La persona que comete un aborto, sea legal o ilegal, esa, digamos, no será, digamos, tramitida legalmente, será no será juzgada. enjuiciada o algo así. Pero la ley ecuatoriana no ha aprobado el aborto legal o ilegal, solamente la penalización. Gracias. Listo. Entonces, parece que hasta ahora está claro lo que hemos visto en la introducción. Ahora vamos a ver los derechos reconocidos que tiene el Ecuador, como estaban comentando. Ya, los derechos reconocidos en el Ecuador. Los jóvenes como actores sociales gozamos de derechos, facultades o privilegios, libertades y principios sin distinción de ningún tipo, orientados a la consecución de una vida digna que garantiza nuestro normal desarrollo, tal como lo establece la Constitución del Ecuador, de la República del Ecuador. Bueno, esto estamos viendo son los derechos que tenemos los jóvenes. El aborto juvenil es un gran tema de gran preocupación en la sociedad. Si bien es cierto, existen ordenamientos jurídicos que garantizan el derecho a la vida, salud, educación, comunicación e información para los jóvenes. Notamos en la actualidad que continúan esas prácticas cuyas consecuencias causan afecciones biológicas, psicológicas, familiares y sociales en las mujeres. Eso es en la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la vida, teniendo como obligación velar por la seguridad, salud sexual y reproductiva de mujeres embarazadas, como un grupo de atención prioritaria, y brindar el acceso preferente sin discriminación, protegiendo la vida desde la concepción, para lo cual crea normativas para regular prácticas que terminan con la vida de inocentes, como lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República. Ya. La Ley de la Juventud. Enfocados en la protección de los derechos de los jóvenes, direccionadas a establecer políticas públicas para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones de ser partícipes y políticos de la protección de la salud, como lo establece el artículo 16 de la Ley de la Juventud. El Código Orgánico Integral Penal. En las prácticas abortivas se encuentran reguladas en el COI, que determinan responsabilidades penales a los ciudadanos que lo practican. Los tipos de aborto se encuentran tipificados dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Tenemos el artículo 147 del COI, el aborto con muerte. El 148 del COI, el aborto no consentido. El 149 con el aborto consentido y el 150 con el aborto no punible. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
tiene como fin proteger y garantizar el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad, conforme a los principios fundamentales, en especial el principio del interés superior de las niñas y adolescentes y la doctrina de protección integral. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, como norma internacional del Ecuador, incorpora a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que en su artículo 2 enfatiza reconocer a los jóvenes como actores sociales, permitir el goce de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Como pudieron ver aquí, los derechos y los códigos que están tipificados del aborto. Ahora vamos a ver las problemáticas y causas y los efectos. La interrupción de un embarazo puede darse por distintos motivos que suelen estar relacionados con factores sociales, económicos, sexuales o que afecten el feto. Algunas de estas situaciones que dan lugar a un aborto inducido son la falta de método anticonceptivo, la violencia sexual, la maternidad no deseada, la familia prole neumodorosa, relaciones inestables o abandono, déficits de salud física o mental de la mujer, malformaciones del feto o problemas económicos. Estas son las primeras problemáticas que yo pude encontrar. No sé si de los que están aquí alguien también conoce otro problema o otra causa que sea que provoque el aborto. Al parecer creo que las 8 que tengo son las principales, creo, porque, bueno, seguimos para que terminarla. Mari, parece que vas a decir algo. Nada, siga, es que de cualquiera de ellas se desglosan muchos significados, o sea, y siga nomás. Ya. En el 2015, según el Instituto de Estadísticas Nacional de Censos, más de 67.000 embarazos correspondieron a jóvenes entre 15 y 19 años, lo que presentó más de un 20% del total de embarazadas registradas durante ese año. De esa cifra, 3.314, casi el 5% terminó en aborto registrado. Es decir, que no todos los abortos que pasan son registrados, ¿no? El estudio sobre los costos de omisión por no invertir en acceso de salud sexual y reproductiva, el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, el 2017, para el año 2015, obtuvo que el costo económico y social por la omisión de servicios de salud sexual y reproductiva llegó a un total de 472.9 millones, equivalentes al 0.45% del PIB anual. Esto evidencia la necesidad de continuar trabajando en la prevención del embarazo en la juventud y la maternidad temprana, así como en garantizar el acceso a la educación sexual, reproductiva y de planificación familiar. La prevención de esta problemática es fundamental para mejorar las oportunidades potenciales de las mujeres y la sociedad en su conjunto. Las medidas tomadas por el Estado. Los jóvenes tienen un alto riesgo de embarazos no deseados, los que se observa con mayor frecuencia debido a la poca educación en materia de sexualidad y salud reproductiva. La investigación realizada por el Estado resalta que la penalización del aborto no reduce el número de estas prácticas, más bien alienta a esas jóvenes a buscar abortos secretos e inseguros que conducen a la mortalidad materna. Este es un gran problema para el Ecuador, donde existe una tasa alta de mortalidad juvenil. Desde el 2008, el Ministerio de Salud Pública ha realizado importantes esfuerzos para reducir el aborto juvenil, incluso la formulación de normas detalladas y directrices técnicas para la salud materna. Estos esfuerzos han llevado a una reducción de las muertes en jóvenes causadas por hemorragia posparto. Sin embargo, la tasa de mortalidad materna en Ecuador sigue siendo alta. La práctica del aborto clandestino es aún más grave en el Ecuador, según el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, en el país donde las jóvenes practican con mayor frecuencia el aborto. Frente a este índice, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
ha indicado que cada año se realiza aproximadamente 200 abortos legales. Este suceso se complica, ya que el resto de abortos que se practican es de forma ilegal, con un alto grado de peligro para la protección de integridad personal y de la vida de las jóvenes. Estos índices, como resultado del aborto voluntario, han generado consecuencias graves e irreparables en la vida e integridad de las jóvenes, en los núcleos familiares, en la sociedad y en sí mismo el Estado. El Estado ha expresado su preocupación acerca del incremento masivo de los jóvenes que recurren al aborto, incluido su impacto sobre las tasas de mortalidad materna. Se reconocen los esfuerzos del Estado en el ámbito de la salud de los jóvenes, pero sigue preocupando por la alta tasa de embarazos precoces, la falta de acceso a los servicios de educación, salud reproductiva y a la atención de urgencia. Se sugiere al Estado que se lleve a cabo un estudio amplio y multidisciplinario para entender el alcance de los problemas de salud de los jóvenes, en particular de los efectos perjudiciales de los embarazos precoces y aborto ilegal. El Estado debería incorporar en el penso académico de las unidades educativas las materias relacionadas con la educación sexual y reproductiva a temprana edad, para que los adolescentes se mantengan con conocimientos plenos y no corran el riesgo de poner en su vida en peligro por la práctica de un aborto, ya que existe una gran censura con respecto al tema de sexualidad en nuestro país. La información a la que pueda acceder los adolescentes con respecto a la planificación. Bueno, como pueden ver, es todo lo que he hecho en mi cartilla que me tocó. Nuevamente les digo, si tienen alguna inquietud o algo que tengan que añadir. Está bonita. Ahí está. Justamente yo sí quería mencionar algo que me parece muy importante que resaltas al final. Pues yo creo que la prevención y la educación sexual y reproductiva a nivel nacional ayudaría a que estos casos y más aún los que podrían suceder más adelante se disminuyan, porque realmente la prevención ayuda a que no pase nada. Segundo, considero y siempre he considerado desde la postura como mujer que sí debería de existir muchos más espacios para poder conversar y conocer estos temas, porque muchas veces tiene una connotación negativa y no es por todo el proceso o en sí lo que pasa, sino que son temas tabús en la sociedad y que tienen mucha connotación negativa. Y hablarlos y pronunciarlos a nivel nacional e internacional ayudan a que estos se conozcan como hay las diferencias que existe ahorita mismo, que no es que se autoriza a que cualquier persona puede hacerlo, sino que tiene sus claros reglamentos para poderlo realizar. ¿Y quiénes lo realizan? Justamente me parece importante resaltar esto y tomar en cuenta que como mujer considero que la lucha para que esto se mantenga dentro de las compañeras feministas que lo hicieron y las compañeras que están de acuerdo o las personas que no estuvieron de acuerdo, se mantenga claro que la ley no solo es para los unos, sino para todos. Eso nomás quería comentar. Listo, Máximo, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a compartir una encuesta de satisfacción del proyecto que tienen que llenar. Ya se las comparto por el chat. Es el link y ya con eso finalizaríamos lo que es la reunión. Entonces, pero desde ya les doy muchas gracias. Estoy muy agradecida porque me han ayudado y me han apoyado conectándose. Ya les paso el link de la encuesta. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Jaimito. Thank you very Gracias much. por compartir. Ya, gracias a ustedes. Chao, Ceci. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, ya les compartí y ya con eso ya se pueden retirar, no se preocupen. Y muchas gracias.